¿Quieres saber cómo tener una conexión con los elementos naturales? Quédate aquí en Destino Cósmico. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Destino Cósmico. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema hermoso porque además, primero saludo a mi querido Eder. ¿Cómo estás, mi querido Eder? Pues muy contento, mi querida Caro, porque en efecto hoy tenemos muchas sorpresas y bueno, pues entre ello que vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito más a detalle, vamos a tener un poco más de tiempo para poder desarrollar cada uno de los temas que tenemos preparados para ti. Así es, y nuestro tema del día de hoy es la conexión con los elementos naturales, con el aire, con el agua, con el fuego, con la tierra, que tan importantes son para nosotros, para los seres humanos, para nuestro planeta Tierra, y sobre todo que ahora ya con tanta tecnología, con la vida urbana, pues se nos olvida un poquito tener el contacto, y es que la verdad nos benefician demasiado en nuestra salud emocional, en muchos sentidos nos ayudan estos elementos. Así es, y recordemos de alguna forma que es parte también, mi querida Caro, de lo que el mismo destino, el mismo cosmos nos busca ofrecer, ¿sí? Parte de tener nosotros, bueno, pues como tal, implícito el nombre de este programa, pues tiene que ver mucho con ello, ¿sí? Es importante el saber, el compartirles, el cómo hay momentos, hay etapas en las que a veces nos cuesta como el entender, el comprender qué tan importante es ver lo que nos rodea, lo que hay en el cosmos, y algo que es mágico dentro del cosmos son nuestros 4 elementos. Así es, la vida misma hace que no nos fijemos en estas grandes maravillas y estos grandes regalos de la vida que pues tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Sobre todo damos por hecho nuestro aire, damos por hecho que tenemos agua, este vital líquido tan importante para todos, que a veces hasta no lo cuidamos y lo desperdiciamos, y tan importante que es. Damos por hecho que están ahí, ¿no? Pero sí, la verdad es que nos representa un factor importante en nuestro bienestar en general. Entonces, en la medida que cada uno de nosotros empecemos a prestar atención desde una parte mágica, desde una parte elemental, nos vamos a dar cuenta cómo podemos ir cambiando nuestra propia energía, nuestra propia dinámica. Vamos a ver la magia inmersa en cada uno de los elementos. Y si bien en algún momento, pues probablemente hemos escuchado a lo mejor de ese famoso quinto elemento, sí, que es el éter, que es la energía, pero bueno, pues como bien mencionaste, mi querida Caro, hoy nos vamos a centrar en los 4 elementos naturales. ¿Para qué? Para saber de qué forma podemos nosotros empezar a detonar cierto movimiento, cierta dinámica, pero también empezar a echarnos mano de todos los beneficios que tienen para cada uno de nosotros. Así es, así que a lo largo del programa pues vamos a hablar de esta conexión con estos elementos naturales, y bueno, vamos a tener las características obviamente del agua, del aire, del fuego y de la tierra, y cómo es que podemos cargarnos de energía con también estos elementos. Y bueno, Eder nos va a enseñar por aquí, ya tenemos algo aquí con agua, que también es importante para que tomen nota ahí en casita, así que quédense con nosotros porque va a estar muy interesante este programa. Así que bueno, pues para no hacer más largo este comienzo, te quiero compartir que el día de hoy empezaremos a trabajar justamente con la magia de cada uno de los elementos. Y para ello, pues qué importante es en primera, mi querida Caro, el saber y reconocer estos elementos en nuestro cuerpo. Así es. ¿Por qué? Porque recordemos, al momento de nosotros decir voy a activar a los 4 elementos, esto mismo va a permitir que se active toda esa energía en relación con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia materia. Si nosotros hablamos, por ejemplo, con respecto al elemento agua, este elemento vital, ¿de qué manera se encuentra contenido en nosotros? Sí, claro. A través de la sangre, sí, a través de todos los líquidos, los fluidos en el organismo. Si hablamos del elemento aire, bueno, pues sabemos cómo está comprendido dentro de nuestros pulmones. Si hablamos de la tierra, esto lo manifiesta nuestra parte física, esta parte tangible.
Y si hablamos del elemento fuego, aquí hay algo muy mágico porque el fuego tiene que ver con el corazón, esa fuerza que hay en el corazón, en cada articulación, entre cada músculo, pero también la importancia del pensamiento. Si recuerdas, mi querida Caro, hay algunas películas que nos hablan justamente acerca de estos elementos, ¿sí? Y recuerdo muy vagamente por ahí en algún momento que llegué a ver, que hablaba acerca como del peso del alma, pero también el cómo es impresionante cómo baja la temperatura en el cuerpo cuando empieza a haber como un desprendimiento, ¿sí? Que yo creo que, bueno, pues sería muy interesante en algún otro programa hablar acerca de ello, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esto tiene que ver con la separación de los 4 elementos dentro del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona justamente está en un proceso de trascendencia, ¿qué sucede? Estos 4 elementos se agrupan en el organismo, ¿sí? Por ejemplo, con respecto al elemento tierra, que es nuestra materia, esta parte tangible, ¿qué pasa? Se vuelve más rígida, se vuelve un poco más tensa, diríamos, se empieza a secar. ¿Sí? El elemento agua, ¿qué genera? Que otras partes del cuerpo como que se hinchen, se inflamen. Claro. ¿Sí? El elemento aire también busca la manera de empezar a tener esa manifestación. ¿Sí? Es por ello que en algunos momentos donde hay seres ya inertes, bueno, simple y sencillo, el cuerpo tiene que empezar a liberar todo ese aire comprendido en el organismo. Pero ¿por qué les comparto esto? Porque justamente en la temperatura, ¿qué pasa? Se dice que la temperatura está contenida en el alma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los elementos, podríamos mencionar que el fuego tiene que ver con el alma. Así es, y bueno, además, claro que todo esto, la parte de los elementos, pues no es nada nuevo, ¿no? Recordemos que también desde nuestros ancestros, pues cómo hacían uso de estos elementos. Ahí era cuando realmente ellos explotaban esa parte, ¿no? Incluso hasta les rendían rituales a la madre tierra, al fuego, al aire, al agua, ¿no? Como antes, pues sí hacían valer todos estos recursos naturales también, ¿no? Que tenemos y que pues ahora lo hemos dejado como pasar, como que ya damos por hecho que los tenemos, ¿no? Vamos a empezar con el elemento agua. Y bueno, las características que representa el agua es la fluidez, la limpieza y la renovación. Qué importante e indispensable digerir esta información. ¿Por qué? Si nosotros estamos en un tiempo, si tú en este momento estás en un tiempo en el que deseas empezar a generar cambios, una invitación es busca tener contacto con el elemento agua. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bien sabemos, y en algún momento nos han dicho, hey, andas de malas, estás deprimido, tienes un punto de caos, de conflicto, métete a bañar. ¿Sí? Sí. Métete a bañar. O la otra, algo que me llamó mucho la atención cuando tuve oportunidad de estudiar programación neurolingüística desde una perspectiva espiritual, nos decían, el día que tú veas a alguien que está sumamente molesto o a ti mismo cuando estás sumamente enojado o triste por algo, empieza a tomar mucha agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en automático el elemento agua, al entrar en contacto con el cuerpo, empieza a regular toda la parte de las emociones. Entonces es por ello que si a lo mejor a veces llegamos totalmente cansados del trabajo o de alguna actividad, dicen, procura bañarte, estar en contacto con el agua porque vas a descargar. Y como nos dicen las mamás, y vas a poder descansar, si vas a descansar mejor. Entonces hay que empezar a darnos cuenta que es real, ¿sí? Nosotros el día de hoy aquí tenemos, bueno, pues este bowl con agua, y lo que vamos a hacer es justamente, bueno, lo tenemos porque les quiero compartir un pequeño trabajo que se puede realizar con este bowl con agua, ¿sí? ¿De qué manera nosotros podemos empezar a trabajar con los elementos? Bien, pues una sugerencia es tratar de descubrir como tal nuestra mano izquierda. Esto es cuando en algún momento te llegues a sentir como totalmente saturado en algo. Si de repente hay algo donde no sabes qué decisiones tomar, cómo empezar a generar una dirección, lo primero hay que procurar descubrir siempre nuestra mano izquierda. ¿Por qué? Porque es la mano que está del lado del corazón. ¿Sí? Ahorita en nuestro siguiente bloque vamos a ver de qué forma realizar este ritual, realizar este trabajo, porque de verdad vale la pena prestar atención y saber cómo manejarlo. Así es, y bueno, vamos a seguir hablando de estos beneficios del agua y bueno, lo que nos vas a compartir, Eder, pero ¿qué te parece que nos empiezas a compartir algunos horóscopos, ya que vamos arrancando el programa? Vamos con el signo de
Aries. Para el signo de Aries, dicen los ángeles, querido Aries, en unos meses te darás cuenta cómo hay situaciones que se empiezan a alinear a favor tuyo. Por lo tanto, trata de mantener un cierto equilibrio, un cierto orden, porque recuerda que lo que siembras hoy generará el orden de lo que viene el día de mañana para ti. Tauro. Para el signo de Tauro es tiempo de creer, querido Tauro. Es importante que busques creer un poco más en tus sueños, en tus proyectos, en tus expectativas. Recuerda que, como buen Tauro, pocas veces permites que influyan los demás en ti. Sin embargo, es importante que empieces a ver de qué manera estás creyendo en cada uno de tus proyectos. Géminis. Para el signo de Géminis, dicen los ángeles, querido Géminis, es el momento ideal para empezar a marcar algunos límites, algunos frenos alrededor tuyo, pero también recuerda que cuando a veces uno empieza a detonar ciertos movimientos con respecto a las decisiones, esto permite que las cosas se alineen alrededor tuyo. Pues ahí está, no se despeguen porque vamos a seguir con más de este tema, de estos elementos naturales. Vamos a seguir con lo que nos vas a compartir. Bueno, que tengan ahí en casa preparado su bowl con agua, de preferencia que sea un envase de cristal transparente, así ¿verdad? Así es. Y bueno, pues para que lo tengan ahí en casita y regresando, pues les vamos a dar este gran ritual para nuestra agua. Regresamos con más aquí a Destino Cósmico. Gracias por seguir con nosotros aquí en Destino Cósmico. Y bueno, si usted acaba de sintonizarnos, pues el día de hoy estamos hablando sobre la conexión con los elementos naturales, que es el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y bueno, estábamos a punto de que Eder nos compartiera este ritual para precisamente hacer conexión con el agua, porque recordemos que también el agua para la salud es importantísima, pues para el cuerpo, para el bienestar en general. Y bueno, también se dice que también es muy importante y muy sanador, sobre todo para la mente, para revitalizarte, el caminar por donde hay ríos, por donde está el mar, donde si ustedes tienen la oportunidad, a lo mejor una laguna o algo, también eso les puede ayudar a poder calmar un poquito la mente, revitalizarnos y hacer esta conexión con este elemento agua. Y bueno, les pedíamos que allá en casita tuvieran un bol con agua, de preferencia en un recipiente de cristal transparente, para que ahorita Eder nos pudiera compartir este ritual para hacer esta conexión con el agua. Y bueno, pues como les mencionábamos, es importante buscar hacer todo este trabajo con la mano izquierda. ¿Por qué vamos a buscar realizarlo con la mano izquierda? Porque es la mano que se encuentra del lado del corazón. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es: vamos a descubrir nuestra mano izquierda y una vez que esté descubierta vamos a procurar introducirla en el bowl de cristal con agua, ¿sí? Y al momento que nosotros hacemos esta conexión, generamos esta conexión, es importante empezar a pensar qué situaciones son las que últimamente me han estado cargando. ¿Sí? ¿Qué situaciones son las que considero como que me han tenido demasiado saturado, que de repente no me permiten experimentar esa paz de lo que estoy buscando? Entonces nosotros vamos a buscar colocar nuestra mano dentro del recipiente de cristal con agua, y algo importante es buscar cerrar nuestro puño, porque justamente está representando esta parte del corazón. Y al momento de que nosotros lo representamos, mi querida Caro, ¿sí? Lo que voy a hacer es empezar a liberar las emociones que me están generando como caos o revuelo. Entonces, si en algún momento a lo mejor tuviste un día demasiado cargado, demasiado tenso, con mucho estrés, al nosotros meter el agua, esto que va a empezar a detonar, pues que haya como esta parte de equilibrio con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, pues te voy a invitar a que hagas lo mismo, también, ¿sí? A que pienses en algo. ¿Esto por qué lo hacemos? Para ver cuál es la sensación que experimentas y qué nos puedes compartir de realizar este ejercicio, ¿sí? Mete la mano en el agua, ábrela primero, ¿sí? Piensa en algo, cierra la mano representando esta parte del corazón. Ok.
Entonces, al momento que nosotros realizamos esto, empieza en algún punto a generar, ¿qué sientes? Sí, como esa conexión y además como liberación, ¿no? Así como es. que siento que empiezo a liberar energía, además. Así es. ¿Y qué se experimenta? Como paz. A lo mejor Sí. a veces, en efecto, no tenemos como tal la palabra definida, pero sí, por eso me interesaba que lo hicieras también, para que nos demos cuenta de qué manera, o sea, sí se siente esta parte de la energía, ¿sí? Entonces, desde esta forma, desde este pequeño ejercicio, nosotros podemos empezar a tener el contacto con un elemento natural. Recordemos aquí, y si yo me voy un poco a un tema, a lo mejor un poco más profundo que veremos en algún otro programa, que tiene que ver con las constelaciones fluviales. Las constelaciones fluviales nos hablan con respecto a la importancia del elemento agua, ¿sí? ¿Y qué es algo que nos dice? Por eso tomo este fragmento de este tipo de constelaciones. Las constelaciones nos dicen que siempre hay que buscar honrar y reconocer a lo que es más grande que nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos como tal del elemento agua, es importante recordar y reconocer, honrar a este elemento porque es mucho más grande que nosotros. El elemento agua existió antes que nosotros. De hecho, nosotros existimos gracias al elemento agua. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos empezar a cambiar nuestra propia energía y podemos a lo mejor recordar cuántos maestros espirituales han buscado mostrar el agua. Ejemplo, el maestro Jesús cuando fue bautizado en el río, ¿sí? Por Juan el Bautista. Entonces, es también porque ahí se está experimentando y se está buscando mostrar más que nada, compartir esta parte de lo sagrado del elemento. Podemos ver también a Buda, a Siddhartha Gautama, que a pesar de que él buscó tener el contacto con la tierra, a veces se le representa sentado como en una flor de loto, ¿sí? ¿Y en dónde crece esa flor de loto? ¿En dónde se desarrolla? Sí, en el agua. En el elemento agua. Entonces, nosotros podemos darnos a la tarea de ver cómo es tan importante este elemento y cómo podemos darnos a la tarea de mover nuestras emociones, porque el agua representa a las emociones. Y si nosotros tratamos de ubicar las emociones en el organismo, tienen que ver con el sistema digestivo. ¿Sí? Por eso dicen, cuando algo te emociona, ¿dónde lo sientes? Sí, en el estómago. ¿Sí? ¿Qué dicen? Ay, es que cuando alguien está enamorado, de repente le angustia algo. ¿Qué se siente? Las maripositas. Las famosas mariposas en el estómago. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por la conexión con este elemento. Así es. Y bueno, me vino un poquito a la mente cuando te empiezas a bañar, ¿no? En las mañanas, también lo importante que es como hacer esa limpieza en cuanto te va cayendo como el agua, ¿no? Igual como para empezar tu día, como para empezar a liberar todo lo que traemos de días pasados, ¿no? También nos pudiera ayudar, porque justo lo que nos estás platicando, lo poderosa que es el agua, ¿no? Cuántas cosas, incluso hasta feas, ¿no? Han pasado en el mundo, pues obviamente la fuerza de la naturaleza es extraordinaria y es enorme, y pues la fuerza del agua pues tan poderosa que es, y pues obviamente arrasa con todo. Entonces nosotros el poder hacer este tipo de rituales, de conexiones con este elemento, pues nos ayuda justo a eso, ¿no? A empezar a liberar y a sacar todo lo que traemos, porque si hay una vibración importante, de verdad que háganlo en casa y van a sentir esta conexión padrísima con el agua. Así es, y bueno, pues justamente ante lo que mencionas, qué importante es el reconocer que nosotros somos muy vulnerables ante los elementos. Y a veces podemos creer que tenemos el control, tenemos el manejo, el dominio, pero cuando alguno de los elementos dentro de la madre tierra llega a detonar una mayor manifestación que genera caos, ¿sí? Y a veces recordemos también que cuando el caos se manifiesta es porque viene a establecer un orden. A veces el caos busca sacarnos de nuestras zonas de confort. Lo mismo pasa con los elementos. Hay momentos donde buscan sacarte de tu zona de confort, donde algo te buscan pedir, algo buscan manifestar. Y fíjate, me hace recordar que dentro del cuerpo, por ejemplo, cuando a veces hay personas que padecemos algún tema como de reflujo, ¿sí? ¿Qué es? Es el elemento agua dentro del cuerpo que el organismo dice, esto no lo puedo tener.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? También el mismo elemento agua, en este ejemplo que pongo, que te dice, tienes que aprender a controlar esto, tienes que saber cómo comes esto, cómo haces esto. Entonces, los elementos también vienen a educarnos. Así es. Y bueno, vamos a seguir con otro de los grandes elementos, que es el aire. ¿Y cuál es su característica? Su característica representa la comunicación, la mente, la respiración y obviamente la vitalidad. Así es, y el elemento aire, bueno, pues qué mejor que de una cantante nuestra, ¿sí? ¿Qué pasa? La garganta, dices, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con lo que tomo del universo también. Cuando nosotros, y tú no me dejarás mentir como profesional en el canto, cuando en algún momento se tiene que jalar algo, la manera en como dicen, cómo se tiene que empostar la boca, que es como hacer esta parte como de un globito en la boca, de qué manera estás tomando este elemento aire. ¿Para qué se toma el aire? Se toma el aire para asentir la vida, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de asentir la vida, una cosa es sentir puedo sentir este tacto, esta parte de conexión. Asentir es generar una conciencia desde lo que pienso y desde lo que siento. Entonces, asentir la vida es darte cuenta cuando haces esto, cuando tomamos como una bocanada de aire, ¿de qué forma lo manifiestas? Digo, yo no canto, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de ustedes como cantantes, ¿en qué momento sienten esa fuerza, esa energía? Creo que es algo que les puedo compartir. Tengo mucho para deslumbrarme, maravillarme en momentos donde no sé de dónde tomas tanto aire, ¿sí? O qué tanto aire tomes, ¿sí? Para a veces sacar notas totalmente altas, ¿sí? Pero tiene que ver con el sentido y la magia de la vida. Así es como retomar también la fuerza, ¿no? También la parte de la oxigenación que entra de pronto a tu cuerpo y hace que expulses todo ese poder, ¿no? Esa fuerza, ya sea, incluso también hasta en los deportistas, ¿no? O sea, también de alto rendimiento, pues obviamente toda esa fuerza que tienen cuando corren, cuando nadan, pues también lo importante que es la oxigenación y pues eso obviamente sacarlo, ¿no? Así es, y el aire, como bien decimos, bueno, pues tiene que ver tanto con la manera en cómo busquemos ser conscientes de qué, del estoy presente en el aquí y en el ahora. Porque a diferencia del agua, eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos viendo esta parte con los 4 elementos, el agua conecta, el aire se siente. Entonces, vamos a ver qué particularidades son las que cada uno de los elementos busca compartirnos. Así es. Y bueno, vamos a seguir hablando del elemento aire porque todavía hay muchas cosas que comentar y las características y cómo vamos a hacer conexión con este elemento. Pero vámonos con más horóscopos. Vamos con el signo de Cáncer. Para el signo de Cáncer, dicen tus ángeles, querido Cáncer, viene un tiempo de abundancia. Por lo tanto, recuerda que cuando nosotros hablamos de abundancia puede ser en diferentes aspectos. Por lo tanto, aprende a identificar cuál es el tipo de abundancia que te llega, pero ojo, también cuál es el tipo de abundancia que estás pidiendo. Leo. Para mi querido Leo, dicen los ángeles, a todos los amigos de Leo, sí, es un tiempo en el cual es importante empezar a marcar lo que sí aceptas en tu vida, porque a lo mejor de repente, querido Leo, te has metido tanto en tus pensamientos, recuerda que una particularidad es con tu carácter, que no has estado marcando los límites como deberías, pero dicen los guías, es tiempo de decir sí a lo que quieres llegar a tu vida. Virgo. Para el signo de Virgo, querido Virgo, dicen los ángeles, busca obtener un poco más de información. De repente hay por ahí alguna decisión que quieres tomar, algún cambio, algún movimiento que deseas realizar. Antes de hacerlo, obtén más información porque puede que si te involucras antes de tiempo no te fascinen tanto los resultados de lo que pueda venir. Pues ahí está otro gran bloque de horóscopos. Vamos a seguir con más aquí en Destino Cósmico. Recuerden, estamos con la conexión de elementos naturales. Regresamos.
Y bueno, regresamos aquí a Destino Cósmico y estábamos hablando aquí, mi querido Eder, pues también de cómo hacer contacto y esta gran conexión ahora con el aire. Y bueno, obviamente las recomendaciones es buscar un lugar lleno de árboles, donde el aire esté completamente limpio, que a veces aquí en la ciudad es complicado encontrar, pero también pues haciendo estas respiraciones conscientes, estas respiraciones profundas. Incluso hay muchas técnicas de respiración que nos pudieran ayudar para hacer esta conexión con el aire, y obviamente esto nos va a relajar y nos va a relajar la mente y sobre todo nuestros pulmones, nuestros órganos y todo lo que somos, porque además si no respiramos pues tampoco vivimos, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasa? Con esto que mencionas, en efecto, si no nos damos a la tarea de respirar aire puro constantemente, también llega un momento donde el mismo pensamiento nos agota, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oxigenación no está siendo la adecuada. Es por ello que si nosotros nos buscamos conectar un poco con algunas técnicas de respiración, podemos ver muy en específico cómo la mayoría de las técnicas provienen de Oriente. Tuve la oportunidad en algún momento de estar por allí en alguno de los viajes en Nepal tomando un curso de meditación y de respiración consciente. Cuando hablas acerca de la respiración consciente, me hiciste recordar ahorita con esto que dijiste, el cómo nos hacían colocar, por ejemplo, la mano izquierda cruzándola, buscando la manera de tapar la fosa del lado derecho, inhalar por la fosa izquierda, retener y exhalar por la boca. Después hacer lo contrario, con el dedo medio, ir a tapar la fosa del lado izquierdo, inhalar, retener, exhalar por la boca, sí, y soltar. Decían que a través de estos movimientos, ¿qué haces? Empiezas a cambiar los propios circuitos de energía y de vibración que hay en ti, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa cuando muchas ocasiones nosotros deseamos empezar como a limpiar o depurar alguna situación que te está generando conflicto también. Ojo, esto es clave. Cuando en algún momento algo te satura, por lo general se llega a afectar algo del lado izquierdo. Y eso tiene que ver también con las exigencias. ¿Qué tanto me exijo en algo? Si me estoy exigiendo en algo, ¿cuál es una de las sugerencias? La mano derecha va como en este equilibrio de cruce. La mano derecha va a tocar el oído del lado izquierdo, inclinas la cabeza hacia el lado izquierdo. Inhalas, retienes, exhalas, como si te jalaras la oreja. Al momento de soltar, ¿qué pasa? Tiene que ver con las exigencias, es como relajarte, ¿sí? Y si en algún momento también hay algo donde a lo mejor te sientes hasta culpable contigo, porque a veces has sido sumamente permisible, porque a veces no sabes marcar límites, vas a hacer lo contrario. Con la mano izquierda vas a ir a tomar tu lóbulo del lado derecho, vas a inhalar, retienes, exhalas y como si jalaras tu oído hacia abajo. Esta parte es bien curioso, pero sabían, es para ayudarte a dar ánimos de manera personal, ¿sí? Si de repente te sientes deprimido, hay un caos o algo, no sé, me imagino, ¿no? Un momento crítico, triste, en caos personal, como hasta métete al baño y en el baño a lo mejor haz esto como para darte ánimos a ti mismo. Hay momentos que de repente atravesamos en general en la vida circunstancias que nos llevan a constantes altibajos, pero por lo que tú mencionaste de la respiración consciente, qué importante es saber cómo puedes ayudarte y aportarte. Y este tipo de rituales que en algún momento podemos llevar a cabo no nos cuesta nada, lo único que a lo que te invitan es tener como esa conexión contigo mismo. Así es, y tan sencillos que son, ¿no? Y además pues nos ayudan a relajar, no por nada de, a ver, cálmate, respira, y la verdad es que se siente un gran alivio, ¿no? Con tantas cosas que a veces en las oficinas, en casa, en las escuelas, hasta los niños, ayudarlos a respirar y enseñarlos a que también ellos mismos se puedan calmar y centrar y aclarar también sus ideas, ¿no? Porque también los niños pues también tienen sus preocupaciones, a lo mejor más pequeñitas que los adultos, pero claro que también son importantes y hay que ayudarlos también a hacer este tipo de conexión y a respirar y a que ellos mismos se puedan sanar, ¿no? Fíjate que justamente igual me hace recordar en una experiencia, en una vivencia, estando en un curso en otro lugar también, en China, el cómo, sí, bueno, recordamos cómo se sienta la gente de China, cómo se sienta la gente de India, ¿sí? Como en cuclillas, ¿sí? Pero
Pero ¿qué pasa? ¿Cómo logran mantener ellos el equilibrio en cuclillas? A través de la respiración. Claro. Y esto me hizo recordar una mañana que de repente nos levantamos justamente para hacer un trabajo de meditación. Eran como las 5 de la mañana, yo creo, más o menos, si no es que un poco antes, y ya de una escuela, ¿sí? En una montaña, en lo alto de una montaña, había una escuela, entonces estaban todos los niños pequeñitos, súper chiquitos, a esa hora cortándose el cabello unos a otros, ¿sí? Rasurándose la cabeza unos a otros, pero cómo estaban sentados en cuclillas, y la base era su comunicación. Creo que es de las experiencias que más se me han quedado grabadas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en otra parte del mundo, metidos en nuestras vidas, en nuestras historias, pues en efecto no conocemos lo que sucede del otro lado y no conocemos cómo es la formación del otro lado del mundo también. Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque a veces nos hace falta darnos cuenta que hay desde lo natural, desde el orden de los elementos de lo natural, muchas herramientas que podemos tomar y nos van a ayudar a contenernos, a mantener un equilibrio, mantener un orden, mantener una resistencia. Así es, y bueno, pues la base de la meditación pues son las respiraciones, ¿verdad? Así Entonces, es. Pues desde ahí pues ya lo tenemos súper claro. Y bueno, vamos también ahora con el elemento fuego, y su característica principal es que representa la energía, la transformación y la pasión. Bueno, pues cuando hablamos del elemento fuego, me haces igual recordar con lo que muchos crecimos y aprendimos, cuando en algún momento esta mente no circunscrita, esta mente sin límites, ¿sí? A quien llamamos Dios, le habló a Moisés ante una zarza ardiente, ¿sí? Una zarza ardiente de color violeta, y que justamente se dice que en esa zarza ardiente las palabras o la energía, lo que se escuchaba era un ejeyej, asher ejeyej, ejeyej, asher ejeyej, ¿sí? ¿Qué significa? Yo soy el que soy, ¿sí? En hebreo. Entonces, justamente dentro de lo que es el alfabeto hebraico, algo muy importante es que una de las letras madres del alfabeto hebraico es la letra Shin, ¿sí? Y la letra Shin parece como un tridente, es como un trinche hacia arriba. Entonces, esta letra Shin, si nosotros recordamos, ¿cuál es el sonido que hace el fuego? Así es. Entonces, como esa parte del shh, entonces, en esa parte es como si estuviera diciendo el shim constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que aprender a conectar con ese fuego interno, aprender a entender también la temperatura de nuestro organismo, porque de repente, ¿qué sucede? Hay momentos donde a lo mejor dices, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, siento demasiado, a lo mejor como caliente la cabeza, las orejas, siento calientes las manos. Es porque tu cuerpo te está hablando. El elemento fuego inmerso en ti te está buscando hablar sobre un tiempo de limpieza, sobre un tiempo de depuración, pero también sobre carácter. Claro. Alguna vez, no sé si te ha sucedido, cuando de repente uno hace un coraje, pero de esos corajes decimos nosotros entripados, ¿qué sucede? ¿No se siente como un calorcito que se desprende? No, y aparte sientes que se te sube el color a la cara, ¿no? Te sientes hasta rojo. Así es justamente por ese movimiento del elemento fuego dentro de ti. ¿Sí? Entonces, si tú deseas empezar a trabajar con el elemento fuego, punto número 1, presta atención al carácter. ¿Sí? Porque esta vulnerabilidad ante tu propio carácter es el que te va a permitir saber cómo contienes este elemento. Así es. Y bueno, ¿cómo vamos a conectar con este elemento? Pues obviamente, a lo mejor haciendo una fogata, teniendo contacto. No sé si te ha pasado, que no sé si te has ido a alguna excursión o algún campamento, el mirar el fuego hasta te hace pensar y relajarte y hasta viajarte, ¿no? En muchas cosas, porque además pues ves cómo es el movimiento de la llama, cómo es que van encendiendo, hasta los colores de la llama, ¿no? Tan impactantes que son. El sol también, que representa este gran elemento, pues es también cargarnos de esa vitamina D todos los días, tan importante que es. Así es. ¿Y qué sucede? Como bien mencionas, el fuego, ¿qué representa? Y me hiciste recordar como en alguna postal, en alguna caricatura, en una película, en Navidad. Sí, en Navidad las chimeneas encendidas en casa, ¿sí? ¿Y de qué manera? Bueno, pues la chimenea representa como el alma, porque donde está el fuego se reúne la familia, donde está el fuego se reúne la gente. Lo acogedor que se convierte el momento, ¿no? Así es. Y como mencionas, a lo mejor
recordando una fogata, ¿sí? Pues como con los amigos, con la familia, aún gente que no conoces, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede llegar a integrarse porque está representando esta dinámica. Sí. Alguna vez por ahí platicábamos con Dani sobre los elementales del fuego, ¿sí? Y esta parte, por eso me acordé ahorita, se dice que cuando el fuego está presente, cuando el fuego se manifiesta y los seres elementales del fuego están presentes, parece como si bailaran, como si hubiera danzantes en el fuego. Entonces, algún día si tienes oportunidad, conéctate con ese elemento y empieza a ver cómo sí se ven como personitas, como personajes dentro del fuego. Así es. Y bueno, vamos a seguir hablando de estos grandes elementos, pues estamos hablando del fuego y por ahí también nos tiene Eder. Estoy viendo por ahí un oráculo de las aguas sanadoras que por ahí vas a dar. Adelante nos vas a explicar qué son y a ver si nos das algún mensajito para nuestro querido público de aquí de Destino Cósmico. Y bueno, ¿qué te parece que vamos con más horóscopos? Vámonos con el signo de Libra. Para el signo de Libra vienen cambios positivos importantes, querido Libra. Por lo tanto, date la oportunidad de aceptar todos esos movimientos que el universo tiene para ti en este tiempo. Escorpión. Para el signo de Escorpión, querido Escorpión, es importante que aprendas a escuchar tu intuición. Recuerda, querido Escorpión, que si hay una particularidad contigo, es que por lo general tiendes a ser sumamente intuitivo. Entonces, algo muy importante es aprende a escucharte a ti mismo en este tiempo. Sagitario. Para el signo de Sagitario, dicen los ángeles, estás en un momento en el cual tienes que aprender a decir no a algunas situaciones que te pueden generar un desorden interno. Recuerda que de ti depende saber qué es lo que tomas, qué es lo que sueltas, pero lo más importante, a qué es a lo que en algún momento tú mismo le marcas un límite. Ahí están, otro gran bloque de horóscopos. Y bueno, regresamos con más aquí en Destino Cósmico. Regresamos y bueno, estábamos platicando de este gran elemento fuego, todo lo que representa y la fuerza que también tiene. Y bueno, ¿cuáles son las prácticas recomendadas para hacer estas conexiones con el fuego? Pues obviamente pasar tiempo al sol, obviamente con precaución, ¿verdad? Porque sabemos que ahora ya los rayos pues también afectan nuestra piel, pero bueno, de pronto unos 5 minutitos con mucha precaución también son muy benéficos para tener esta conexión. Practicar yoga o meditación al amanecer o al atardecer también cuando está puesta o cuando sale el sol también es muy, muy importante. O encender una vela también en nuestra casa también nos puede hacer esta conexión con el elemento fuego. Y otra forma de tener conexión con este elemento es, puedes frotar tus manos una con la otra. Recuerda que en la medida que nosotros ejercemos esta fuerza, ¿qué hacemos? Manifestamos la energía. Entonces, al momento de hacer esto, si nosotros empezamos a generar un movimiento con las manos, nos vamos a dar cuenta cómo vamos a sentir esa energía plasmada. Y una vez que estamos así, si por ejemplo tienes un problema de salud, procura llevar esa energía, ese calor a esa zona del cuerpo que te pueda doler de repente. Si son las piernas, si es a la altura del corazón, a la altura del pecho, si es en la garganta, si es en la cabeza. Pero qué importante es el frotar, porque de esta manera nosotros activamos algo en nuestras manos, que estas líneas en nuestras manos se llaman vitris. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente activamos toda la energía en los vitris para buscar plasmar en nuestro campo áurico, en nuestro campo energético y manifestarlo también en nuestro cuerpo físico. Es una forma en cómo podemos activar al elemento fuego para manifestarlo en el cuerpo. Hace un momento mencionábamos sobre la diferente temperatura en el organismo. Entonces, de esta manera a veces hay que equilibrar. No sé si alguna vez has sentido, y se me ocurre, ¿no? Cuando de repente la nariz está fría, ¿sí? El resto del cuerpo puede estar templado, pero la nariz fría, o las plantas de los pies frías. Entonces, ¿qué pasa? Puedes buscar la forma de hacer ese contacto. ¿Para qué? Para ir equilibrando. Cuando equilibramos es como si nuestro termostato interno buscara generar esta parte de equilibrio a través del elemento fuego manifiesto en nuestro organismo.
Pues ahí está, pues esta conexión tan importante con el fuego que también la podemos hacer, muy fácil, muy práctico y bueno, todo nos va a beneficiar muchísimo. Y bueno, vamos con el elemento tierra. ¿Cuál es su característica? Este representa la estabilidad, la seguridad y la conexión con nuestro cuerpo, el tener bien plantados los pies en la tierra. Y justamente hablando de plantar, bueno, pues dentro de estos elementos están las plantas, ¿sí? Porque es importante buscar la manera de tener un trabajo continuo con la madre tierra, con la madre naturaleza, porque es una forma, en efecto, de que nuestro cuerpo busque cimentar su energía, ¿sí? Recordemos que en efecto a veces ocupamos estar descalzos, simple y sencillo, por algo no nos dormimos con calzado, ¿no? En un ejemplo. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo necesita donde empezar a enraizar, a descargar todo ese cúmulo de energía que a veces tenemos. Entonces, una manera de trabajar justamente a través del elemento tierra es abrazando un árbol, ¿sí? Esto, aunque se escuche sumamente trillado, es impresionante y me hace recordar, hoy fue de muchos recuerdos, ¿sí? Sí. Me hace recordar, por ejemplo, en la película de Pocahontas, a la abuela Sauce, ¿sí? El cómo la abuela Sauce, bueno, pues si recordamos, a pesar de ser una caricatura, que siempre he dicho, todo este tipo de caricaturas no nada más son porque sí, sino porque realmente hay un mensaje, hay algo detrás. Entonces, la abuela Sauce, ¿qué representa? La sabiduría de la madre tierra, ¿sí? La sabiduría de Gaia. Entonces, cuando nosotros buscamos abrazar un árbol, estamos conectando con la sabiduría, pero para poder soltar y descargar todo aquello que no nos pertenece. Y además hay árboles muy antiguos, ¿no? Imagínate toda la historia que no tienen alrededor, toda la energía que no tienen alrededor de todo lo que absorben sus raíces, ¿no? También está muy interesante. Así es, y justamente veía un corto donde mencionaban como el proceso del agua de coco, ¿no? Ahorita me acordé de esto también, el cómo, ¿de dónde viene el agua del coco? ¿Sí? Pues justamente de todo el agua que toma la palmera, desde sus raíces, cómo lo va filtrando y cómo lo deposita en los cocos. ¿Para qué? Para mantenerse también totalmente como fresco. Entonces, como la misma madre tierra es sabia, pero todo viene desde las raíces. Todo busca venir desde esta parte de la conexión. Entonces, cuando nosotros buscamos hablar de nuestra materia, es qué tanto tenemos la conexión con ella. ¿Sí? ¿Y qué pasa? A lo mejor si nosotros no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, a lo mejor otra persona sí está acostumbrada a hacer ejercicio, el tipo de movimiento en el cuerpo, de afectaciones físicas pueden ser totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también con conectar con la tierra. Sí, es por ello que también qué importante es a veces el tener esta parte de los pies descubiertos, estar casi como rascando la tierra. Qué rico se siente cuando uno está en la playa y de repente estás haciendo este movimiento con los pies. Si estás jugando con los pies porque estás cimentando. Claro. Sí, entonces, bueno, pues otra de las recomendaciones que se pueden hacer para tener este contacto es con huesos de fruta, ¿sí? Huesos de alguna fruta pequeña, se colocan en un recipiente o semillas y meter los pies en las semillas, ¿sí? Es otra forma de conexión. Alguna ocasión, dando una conferencia justamente para el DIF de Michoacán, hablábamos sobre la conexión con las personas con capacidades diferentes. En específico, fue un grupo de papás con pequeños con síndrome de Down y hablábamos de cómo tener ese contacto con ellos y pequeños autistas. Entonces, decíamos, uno de los elementos en conexión, el agua, como el ejercicio que hicimos, pero ¿qué pasa? Tomando a el hijo de la mano dentro del agua. ¿Sí? Qué maravilla. Y el otro, para generar la conexión, era meter los pies en un recipiente, en un traste grande, ¿sí? Los pies el padre, los pies el hijo dentro de semillas. Al momento de estar jugando con las semillas, eso hacía que se pudieran conectar algunos circuitos en relación con los pequeños para que prestaran atención al mensaje de amor que los papás deseaban transmitir. Ay, qué maravilloso. Entonces, cómo los elementos nos ayudan a sanar. Así es, como con pequeñas acciones podemos sacar provecho de estos grandes elementos. Y bueno, también las prácticas recomendadas pues para hacer esta conexión con la tierra, pues hacer lo que justamente decías, las caminatas, pero descalzos, si tienen oportunidad de caminar sobre el césped, incluso hasta sentarse en la tierra también.
pues hasta cuidar las plantas, ¿no? Tengo por ahí un amiguito que se hace llamar la señora de las plantas, porque de verdad que es un amor que le tiene tanto a las plantas. Y la verdad es que también esta conexión, porque hay personas que hasta hablan con las plantas, ¿no? Sí, por todos lados pueden tener plantas y demás. Así es, y también esta conexión pues es importante porque obviamente pues provienen de la tierra, ¿no? Entonces el tener el contacto, el estarlas cuidando pues también hace que te sensibilices más también con estos seres vivos, ¿no? Así es, y es manifestar esta parte de empatía, ¿sí? El darnos cuenta que los elementos lo que buscan es ser empáticos y ayudarnos a filtrar todo aquello que simple y sencillo no nos pertenece, no te mereces tampoco, ¿sí? Como a veces el caos, la angustia, la tristeza, la ansiedad, los elementos te pueden ayudar a empezar a regular. Es por ello que el día de hoy este programa, este mensaje va enfocado a aprendamos a cuidar a nuestros elementos. Recordemos que cada día, sí, hay puntos en los cuales el agua empieza a tener más complicaciones, más implicaciones, más toxinas, pero viene desde lo que nosotros no cuidamos, ¿sí? También las plantas, ¿hasta qué punto no cuidamos a la madre tierra? Buscamos dañar, sabotear. Que me queda claro, quiero hacer aquí este comentario, la madre tierra es sabia. Y así como en algún momento a lo mejor llegan y surge una deforestación en algún lugar, pues la misma madre tierra busca donde volver a nacer en otra parte, pero también es nuestra responsabilidad cuidar de estos elementos, pues habitamos este planeta Tierra. Así es, y también podemos convertir nuestros hogares y bueno, tener ciertos elementos en nuestro hogar, a lo mejor poner una fuente pequeña en nuestro hogar, chiquita, tener plantitas, darle ese sentido también a nuestro hogar para que también podamos convivir con estos elementos, porque a veces en la ciudad pues es imposible tener un bosque, un parque pues cerca, ¿no? Y además pues a veces el tiempo no te da, pero también tener por ejemplo la velita en tu dormitorio, no sé, tener también este contacto pues también nos va a ayudar a tener esa gran conexión. Así es, y bueno pues el día de hoy como tal, vamos a tener un trabajo muy, muy especial que es con estas cartas, ¿sí? Justamente con estas cartas que se llama las aguas sanadoras. Es un oráculo que quise traer el día de hoy justamente, ¿por qué? Pues porque vamos a hablar acerca de estos elementos, estamos hablando acerca de estos elementos, pero los mensajes en este oráculo son muy especiales, así que en este momento te voy a pedir, mi querida Caro, que pidiendo un mensaje para pues todos aquellos que en este momento estamos viendo este programa, ¿sí? Podamos recibir algo de información. Toma tú en representación de todos una carta y vamos a ver cuál es el tipo de información que desean compartirnos el día de hoy. Y el elemento agua dice, deja que llueva, acepto lo que es, inevitabilidad y confianza. ¿A qué se refiere? Hay momentos donde queremos controlar todo lo que existe. Y justamente el agua el día de hoy, ¿qué es algo que busca decirnos? Que nosotros podemos darnos a la tarea de ¿qué? Simple y sencillo, permitir que las cosas sucedan. Justamente en esta parte de las terapias fluviales, las constelaciones fluviales dicen, digo sí a lo que es tal cual es. ¿Por qué? Porque la historia no podía ser de otra manera. Simple y sencillo, aprende en tu vida a dejar las cosas que sean tal como tienen que ser. Y desde ahí hay que aprender a extraer el conocimiento. Así es, y dejar fluir y dejar ir todas aquellas cosas que no son buenas para uno, ¿verdad? Así es. Por lo tanto, bueno, pues como bien decías, mi querida Caro, en casa, la invitación es procura poner un incienso que representa al aire, ¿sí? Otra forma de nosotros representar al aire en casa es a través de un móvil o de un atrapasueños. ¿Sí? Es la forma también, o de un ¿cómo se llaman? Espantaespíritus, ¿sí? Que son los que tienen como plumas y demás también. Es una forma de representar el aire. Con una vela el fuego, ¿sí? Podemos con algún vaso con agua y le podemos poner un poco de sal de grano. Esto nos ayuda a representar al elemento agua y una plantita cerca de nosotros, a la tierra. Pues ahí está, sabios consejos y bueno, esperemos que les haya gustado mucho este gran tema, pues a practicarlo en casa y a seguir siendo felices. Y bueno, ya casi nos vamos, pero si no antes vámonos con el último bloque de horóscopos. Vamos con el signo de Capricornio.
Para mi querido Capricornio, dicen los ángeles, deja estar las cosas tal y como se encuentran. En la medida que tú desees generar algún movimiento, alguna alteración, puedes simple y sencillo mover el orden de lo que el universo tiene para ti. Por lo tanto, como nos decía el mismo elemento agua, deja que todo se encuentre tal y como está. Acuario. Para el signo de Acuario, querido Acuario, es tiempo del amor romántico. ¿A qué se refieren? Aprende a apasionarte por las cosas que haces. En la medida que tú puedas manifestar todo ese orden en ti, te darás cuenta como el mismo universo, en la medida que tú te comprometas, se comprometerá a entregarte las cosas con amor también. Piscis. Para el signo de Piscis es tiempo de buscar ser claro en tus metas, tus objetivos y tus expectativas. Por lo tanto, procura hablar, procura externar un poco más qué es lo que estás buscando en este tiempo, porque recuerda que hay momentos donde uno recibe lo que te llega, pero hay momentos donde tú puedes mostrar el orden al universo para que las cosas te lleguen en el orden que tú lo deseas. Gracias a ustedes, gracias mi querido Eder, como siempre, que pasen linda noche y los esperamos en la siguiente emisión de Destino Cósmico.